Si pensabas que el Hollywood de hoy era caótico, prepárate, porque en la época dorada, las disputas eran más mortales y las apuestas más altas. Detrás del glamour y las sonrisas perfectas, las estrellas clásicas luchaban por sobrevivir, y a veces su peor enemigo estaba justo al otro lado del plató. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Qué sucede cuando los egos, la ambición y el puro rencor explotan en el set? En este video, estamos investigando las rivalidades legendarias que no solo terminaron amistades, sino que arruinaron carreras. Bette Davis contra Joan Crawford. Aquí está la cosa. Si imaginas una pelea de gatas, probablemente veas a Bette Davis y Joan Crawford, las reinas gemelas del drama del viejo Hollywood, luchando por la corona. Esto no era solo una disputa, fue una campaña de tierra arrasada, del tipo que hace que las peleas en Twitter de hoy parezcan recreo de jardín de infancia, para cuando fueron elegidas juntas en ¿Qué pasó con Baby Jane? En 1962, el rencor ya era viejo y supurante. Ambas mujeres fueron una vez titanes, ganadoras del Oscar, reinas de la taquilla y, seamos sinceros, obsesionadas con ser la número uno. Crawford, la reina reinante de la reinvención, tomó la negativa de Bette a ser amable como un insulto personal. Ella veía a Joan como una farsante, una estrella creada por la máquina publicitaria de MGM y nada más. Cuando las cámaras rodaban, ninguna estaba actuando. Cada bofetada, cada mirada fulminante tenía veneno real. Y fuera del set, aún más desagradable. Crawford llenó su camerino con hielo para mantener a Bette fuera, mientras Davis criticaba abiertamente las actuaciones de Crawford ante el equipo. Los medios lo devoraron. El estudio siguió el juego, y de repente, el éxito de la película fue eclipsado por titulares que gritaban sobre la guerra tras bambalinas. Pero aquí está el remate. La rivalidad se volvió tan tóxica que los estudios que solían pelearse por contratar a cualquiera de las dos mujeres empezaron a pensarlo dos veces. Directores y productores estaban cautelosos. Si contratabas a una, ¿la otra sabotearía tu película? ¿El circo mediático se tragaría tu producción? Los papeles se agotaron. Los productores se volvieron cautelosos. A mediados de los años 60, ambas mujeres se encontraron encasilladas, marginadas y, finalmente, exiliadas del círculo interno de las estrellas de primera categoría. Obtuvieron un estatus legendario, claro, pero también fueron vetadas por su propia amargura. Todo lo que queda, el legado de dos reinas que convirtieron Hollywood en un campo de batalla y perdieron sus tronos en el proceso. Olivia de Havilland contra Joan Fontaine. Es una cosa pelearse con tu coprotagonista. Es otra cosa cuando tu némesis comparte tu apellido. La historia de Olivia de Havilland y Joan Fontaine es la máxima disputa familiar, desarrollándose no solo en público, sino en los escenarios más grandes que Hollywood podía ofrecer. No eran solo hermanas, eran rivales del Oscar, luchando por cada centímetro del protagonismo. Olivia, la mayor serena, se destacó en Lo que el viento se llevó. Joan, la astuta advenediza, se llevó un premio de la Academia por sospecha y supuestamente nunca dejó que Olivia lo olvidara. Su guerra era material de leyenda. Desaires abiertos en ceremonias, ataques públicos en entrevistas y una serie de encuentros fríos en la alfombra roja que las columnas de chismes devoraban como champán derramado. Cuando Olivia finalmente ganó su propio Oscar, su desaire accidental a Joan, literalmente dejando a su hermana colgada mientras ella se acercaba para felicitarla, fue noticia en todo el mundo. Por supuesto, los estudios vieron la rivalidad como una mina de oro publicitaria al principio. ¿Por qué no enfrentarlas en el reparto? El público pagaría solo por ver chispas volar, pero pronto fue menos chispa, más sabotaje. Ambas hermanas se volvieron sinónimo de difíciles, una sentencia de muerte en una industria obsesionada con el control. Los papeles se hicieron más pequeños, las ofertas menos frecuentes y los rumores de problemas las seguían de un set a otro. Eventualmente, la carrera de Joan sufrió el mayor golpe. La combinación de ser vetada por su propia hermana y perder el favor de los poderosos significó que su estrella se desvaneciera rápidamente. Al final, estaban distanciadas, tanto entre ellas como del Hollywood, que una vez suplicó por su talento. Si alguna vez dudaste de que la rivalidad entre hermanos pudiera derribar un imperio, la disputa de Havilland-Fontaine es prueba de que en Hollywood la sangre no siempre es más espesa que la ambición. Errol Flynn contra Jack Warner. Imagina ser tan encantador, tan más grande que la vida que podría salirte con la tuya en casi cualquier cosa, hasta que cruzas al pez gordo equivocado. Entra Errol Flynn, el apuesto pícaro de la pantalla de plata, y Jack Warner,
el jefe duro de Warner Brothers. Al principio, parecía una pareja hecha en el cielo del cine. Warner necesitaba un ídolo de matiné, y Flynn entregaba éxito tras éxito. Pero detrás de las escenas, este dúo era como el agua y el aceite, volátil, impredecible y listo para una explosión. Flynn era famoso por su vida desenfrenada. Bebida, mujeres y peleas eran solo sus actos de calentamiento. Pero a Warner le importaba una cosa: el resultado final. Cuando Flynn comenzó a exigir mejores papeles, cheques más grandes y, lo peor de todo, control creativo, Warner se enfureció. Sus batallas no eran solo privadas, se filtraron a la prensa, con Flynn criticando públicamente a su jefe, y Warner filtrando historias sobre el comportamiento difícil de Flynn. Los contratos se convirtieron en armas, y cada nuevo acuerdo cinematográfico era un campo de batalla fresco. Todo se vino abajo a finales de los años 40. Los escándalos personales de Flynn, múltiples arrestos, un juicio de alto perfil y el alcoholismo crónico le dieron a Warner Brothers la excusa perfecta para dejarlo fuera. Jack Warner ejercía su poder como un martillo, saboteando silenciosamente las oportunidades de casting de Flynn y difundiendo el mensaje: contrátenlo bajo su propio riesgo. El mensaje caló. Los estudios, siempre temerosos del drama que pudiera afectar las ganancias, comenzaron a darle la espalda al hombre que una vez encarnó la aventura. Para la década de 1950, Flynn pasó de protagonizar éxitos de taquilla a buscar desesperadamente películas B europeas y a interpretar parodias de su yo más joven. Al final, la disputa de Flynn con Jack Warner fue el veneno lento que mató su carrera. Hollywood aprendió una lección de la manera difícil. Cruza al jefe del estudio bajo tu propio riesgo. Flynn se convirtió en una advertencia. Una superestrella cayó no solo por sus demonios, sino por una vendetta que sobrevivió a la leyenda. Greta Garbo contra Louis B. Mayer. Greta Garbo era más que una estrella de cine. Era un enigma, una fuerza de la naturaleza con un rostro que lanzó 1000 portadas de revistas. Pero detrás de su imagen fría y misteriosa había una guerra con nada menos que Louis B. Mayer, el jefe de MGM con mano de hierro. La independencia helada de Garbo la convirtió en una sensación, pero fue exactamente lo que sacó de quicio a Mayer. Él esperaba obediencia. Ella le daba ultimátums. Él quería publicidad. Ella quería privacidad. Fue un enfrentamiento entre la estrella definitiva y el hombre que afirmaba haberlas creado. Todo estalló en la década de 1930, cuando Garbo, en la cima de su fama, comenzó a rechazar guiones, negarse a sesiones de fotos y abandonar los rodajes si no conseguía lo que quería. Mayer, a quien le gustaba presumir que podía hacer o deshacer cualquier carrera, intentó controlarla, reduciendo su salario, plantando historias negativas y amenazando con suspenderla. Pero Garbo no se inmutó. Ella presionó más, negociando por mejores guiones e incluso eligiendo a sus propios coprotagonistas. Pero aquí es donde se puso feo. MGM comenzó a ver a Garbo como más problema de lo que valía. Cuando sus películas empezaron a decaer en la taquilla, Mayer tomó la decisión, cancelando proyectos, negándole los papeles de regreso que anhelaba y dejando que circularan rumores sobre que su carrera había terminado. A Hollywood le encanta un misterio, pero odia a una diva. Para 1941, con solo 36 años, Garbo se retiró. Su disputa con Mayer la dejó aislada, no deseada y permanentemente fuera del juego de Hollywood. La leyenda de Garbo sobrevivió, pero su carrera no. La última ironía, se mantuvo como un ícono porque desapareció, pero fue la campaña de Mayer la que se aseguró de que nunca tuviera un verdadero regreso. A veces, el verdadero poder en Hollywood no es el rostro en la pantalla, sino la mano que controla los contratos. Montgomery Clift contra John Huston. Montgomery Clift era el galán melancólico y sensible que aportó vulnerabilidad a una industria obsesionada con los tipos duros. John Huston, por otro lado, era el gran león de Hollywood, un director que exigía obediencia total y cero drama. Así que cuando estos dos chocaron en el set de The Misfits, 1961, los fuegos artificiales eran inevitables. Clift, ya atormentado por la adicción y la tragedia personal, llegó al set de Houston esperando arte. Lo que encontró fue una zona de guerra. El estilo de Houston era de la vieja escuela. Ladrar órdenes, romper espíritus y presionar hasta que los actores se rompieran. Clift, metódico hasta la médula, quería empatía y colaboración. En cambio, recibió humillación pública. Huston ridiculizó su actuación, menospreció sus elecciones e incluso lo llamó mercancía dañada.
frente al equipo. El set estaba cargado de tensión. Incluso Marilyn Monroe, que no era ajena al caos, sintió las consecuencias. Los miembros del equipo susurraban que Huston estaba saboteando intencionalmente a Clift, forzando repeticiones y alargando escenas para quebrar su determinación. El daño no se quedó en el set. Se corrió la voz de que Clift era imposible, poco fiable, frágil y peligroso de contratar. Las ofertas se agotaron casi de la noche a la mañana. Los directores no querían arriesgarse al tipo de caos que Huston había descrito, y los estudios, todavía dirigidos por jefes duros, eligieron apuestas más seguras. Clift, que una vez estuvo a punto de ser el próximo Brando, pasó los últimos años de su vida relegado a papeles secundarios y proyectos independientes. Su carrera nunca se recuperó del derribo profesional de Huston. Joker, el golpe final. The Misfits debería haber sido la resurrección de Clift. En cambio, se convirtió en su obituario de Hollywood. En el pueblo donde la reputación lo es todo, la ira de un director fue suficiente para terminar con la carrera de un protagonista, y la caída de Clift sigue siendo una de las historias de advertencia más inquietantes de la industria. Marlon Brando contra Frank Sinatra. Imagina esto, dos reyes del estilo juntos en la misma película. ¿Qué podría salir mal? Resultó ser todo. Cuando Marlon Brando y Frank Sinatra fueron elegidos juntos en Guys and Dolls, 1955, el estudio pensó que estaba imprimiendo dinero. En cambio, obtuvieron una clase magistral de ego, rencor y sabotaje. Brando, el actor de método taciturno, abordaba cada línea como si estuviera creando una nueva forma de arte. Sinatra, el cantante con una actitud desafiante, prefería las cosas rápidas y directas. Aceite, conoce al agua. Desde el primer día, fue una guerra. Sinatra se burló públicamente del extraño galimatías de actor de Brando, llamándolo Mumbles por su entrega baja y murmurada. Brando, que nunca dejaba pasar un desaire, convirtió los ensayos en una guerra psicológica, arruinando deliberadamente las tomas, perdiendo las señales y presionando los botones de Sinatra solo para verlo estallar. Su rivalidad no era solo verbal. Cuando llegó el momento de una escena que involucraba un trozo de tarta de queso, Brando intencionalmente arruinó sus líneas una y otra vez, obligando a Sinatra a comer docenas de porciones hasta que se sintió enfermo. Una broma que pasó a la historia de Hollywood como el incidente de la tarta de queso. La noticia sobre su animosidad en el set se propagó como un reguero de pólvora, y pronto los directores y productores comenzaron a ponerse nerviosos. La imagen de Sinatra como tipo duro se vio afectada. Sus berrinches y abandonos hicieron titulares. Brando, a pesar de su talento, de repente fue visto como una bomba de tiempo que podía descarrilar un rodaje por diversión. Después de Guys and Dolls, los sueños de Sinatra de una carrera actoral seria chocaron contra un muro. Los estudios nunca confiaron en él para otro papel dramático importante. La estrella de Brando también titubearía, pero fue Sinatra cuyas aspiraciones en pantalla recibieron el golpe de gracia. ¿La verdadera broma? La mayor apuesta de Hollywood se convirtió en una advertencia. Cuando dos leyendas dejan que sus egos se descontrolen, no solo se arruina la película, también las carreras. No necesitas ver las escenas eliminadas para saber quién perdió esa pelea. Tallulah Bankhead contra Bette Davis. Si quieres fuegos artificiales, olvídate de las películas. Solo pon a Tallulah Bankhead y Bette Davis en la misma habitación y espera. Ambas eran de lengua afilada, duras como el acero y totalmente reacias a retroceder en una pelea. Su enemistad es legendaria no solo por su veneno, sino por el daño colateral que dejó por todo Hollywood. Davis, la diva original de Hollywood, veía a Bankhead como competencia por cada papel jugoso. Bankhead, una verdadera niña salvaje del teatro y la pantalla, nunca perdía la oportunidad de lanzar indirectas a la señorita Fancy Pants de Warner Brothers. Sus peleas eran tan públicas como personales. Davis se burlaba del acento sureño exagerado de Bankhead y la descartaba por ser demasiado impredecible para el cine. Bankhead respondió en entrevistas, calificando a Davis de marioneta del estudio, que no podía actuar ni para salir de una bolsa de papel sin 10 tomas y un martini. Cuando los productores intentaron juntarlas en un reparto, circularon rumores durante años sobre una posible colaboración en un gran drama sureño. Ambas estrellas amenazaron con irse. Los estudios, desesperados por evitar un colapso, comenzaron a pasar de ambas mujeres para papeles importantes. Nadie quería cuidar a dos bombas de tiempo. Lo que comenzó como un gran drama, pronto se convirtió en veneno para la carrera. Bankhead, ya notoria por sus travesuras en el set y sus hazañas fuera de la pantalla, se volvieron demasiado arriesgadas para las películas de gran presupuesto. Fue desplazada, relegada,
Al escenario y las apariciones ocasionales, Davis, aunque seguía consiguiendo trabajo, se encontró encasillada, su teléfono sonando menos a medida que los productores se cansaban de su reputación por conflictos internos. En una ciudad construida sobre la imagen, la reputación de ambas mujeres cayó en picada, no porque les faltara talento, sino porque su rivalidad absorbía todo el oxígeno de cada sala. Entonces, ¿quién ganó? Nadie. Incendiaron las carreras de cada una y Hollywood nunca lo olvidó. Por cada regreso, había otra puerta cerrándose silenciosamente, todo gracias a una rivalidad que demostró que incluso las leyendas pueden apagarse. Clara Bow, contra los ejecutivos del estudio. Si quieres ver qué tan rápido Hollywood devora y escupe a sus estrellas más brillantes, no busques más allá de la guerra de Clara Bow con el sistema de estudios. No era solo una superestrella, era la original It Girl, el rostro que lanzó 1000 clubes de fans y encendió la era del cine mudo. Pero detrás de las escenas, Bow estaba en guerra constante con los hombres que firmaban sus cheques. ¿Su crimen? Atreverse a exigir respeto y negarse a seguir las reglas de los jefes del estudio. Bow era famosa por decir lo que pensaba, se opuso a los contratos explotadores, luchó por un mejor salario y criticó abiertamente los horarios agotadores impuestos a las jóvenes actrices. A la vieja guardia de Paramount y más allá no le gustaba. Comenzaron los rumores, historias sobre el mal comportamiento de Bow, fiestas salvajes y supuestos escándalos. Los ejecutivos del estudio filtraron rumores a la prensa, retratándola como inestable e ingrata. Los tabloides se descontrolaron con historias sobre su conducta poco femenina, casi etiquetándola como veneno para la taquilla. No pasó mucho tiempo para que el daño se hiciera permanente. A los directores se les advirtió, los guiones se agotaron, y la chica It, que antes podía escribir su propio destino, de repente no podía conseguir un papel. Para cuando llegaron las películas sonoras, los jefes se aseguraron de que el acento de Brooklyn de Bow se convirtiera en su perdición, enfatizando cada momento incómodo en el set y usándolo como excusa para apartarla. En pocos años, Clara Bow pasó de ser la realeza de Hollywood a una advertencia, una estrella extinguida por un sistema que no podía tolerar a nadie, especialmente a una mujer que se defendía. Al final, la disputa de Bow no fue solo con un estudio. Era con toda la maquinaria del poder de Hollywood, y cuando el sistema decide que estás fuera, incluso las luces más brillantes se apagan rápidamente. Gene Tierney contra Daryl F. Zanuck. En la Edad de Oro, si te enfrentabas a un jefe de estudio, era mejor que hicieras las maletas. Solo pregúntale a Gene Tierney, la luminosa estrella que brilló en películas como Laura y Leave Her to Heaven. En el apogeo de su carrera, Tierney era la definición misma de la elegancia de Hollywood, talentosa, glamorosa y absolutamente magnética en pantalla. Pero detrás de esos ojos fríos había una mujer librando una guerra privada con uno de los hombres más poderosos y vengativos de la ciudad. Daryl F. Zanuck, el jefe de voluntad de hierro de 20th Century Fox. Zanuck era famoso por dos cosas: crear estrellas y destruirlas. Tierney, quien ya había hecho una fortuna para Fox, se negó a ser una de sus marionetas. Ella se opuso a las decisiones de casting, exigió mejores guiones y, algo imperdonable en el mundo de Zanuck, rechazó sus avances. Los rumores en Hollywood dicen que Zanuck se lo tomó como algo personal. Comenzó a marginarla, negándole papeles importantes y filtrando rumores sobre su inestabilidad y fragilidad a los columnistas de chismes. Las historias cobraron vida propia. De repente, los productores estaban preocupados por su estado mental y los directores recibieron el mensaje de que elegir a Tierney podría significar un suicidio profesional. Como si eso no fuera suficiente, Zanuck dejó saber que Fox no se interpondría si estudios rivales querían arriesgarse con ella. En otras palabras, estaba sola, sin el apoyo de un estudio y con una creciente sombra de estigma siguiendo cada oferta de trabajo. Los proyectos desaparecieron, guiones dejaron de llegar. La que una vez fue una protagonista inquebrantable se vio obligada a participar en películas más pequeñas y papeles secundarios. Su estrella se desvanecía no por falta de talento, sino por un asesinato de carácter en cámara lenta orquestado por un hombre con rencor. La historia de Tierney es un recordatorio de que en el Hollywood clásico, el poder no solo decidía quién se hacía famoso, sino quién era borrado. Nunca perdió su brillo, pero gracias a su disputa con Zanuck, las puertas al verdadero estrellato se cerraron silenciosamente, dejando solo el eco de lo que podría haber sido. Judy Garland contra MGM Studios. Si alguna vez hubo una disputa en Hollywood donde la VICT
Era el alma misma de una leyenda. Es la batalla de Judy Garland con los estudios MGM. Garland era la gallina de los huevos de oro del estudio, la voz detrás de Over the Rainbow, el rostro de la magia de la taquilla y un símbolo de la inocencia estadounidense. Pero detrás de la sonrisa Technicolor, estaba en guerra con los ejecutivos del estudio que la veían como poco más que una máquina de hacer dinero, y cuando se reveló, el costo fue su carrera. Desde sus primeros días como estrella adolescente, MGM dictaba cada detalle de la vida de Judy, su peso, su imagen, incluso con quién podía salir. Los ejecutivos le daban pastillas para mantenerla delgada, drogas para mantenerla despierta y más para hacerla dormir. A sus 20 años, Garland era una prisionera, sostenida por un sistema que alimentaba sus inseguridades. Y quemó su vela por ambos extremos. Eventualmente, Garland tuvo suficiente. Comenzó a desafiar su agotador horario de trabajo, rechazó ciertos papeles y exigió respeto. En respuesta, MGM respondió con lo que Hollywood hace mejor: sabotaje sonriente. La etiquetaron como poco fiable en la prensa, la culparon por los retrasos en la producción y silenciosamente difundieron rumores de inestabilidad mental. Los papeles se agotaron y uno de los mayores talentos del siglo XX de repente se encontró fuera, mirando hacia adentro. La salida de Garland de MGM no solo puso fin a su era de superestrella, marcó un trágico declive con futuros proyectos saboteados por una reputación cuidadosamente creada por los jefes a los que se atrevió a desafiar. El resultado, una advertencia para cualquiera que pensara que podía eclipsar a la máquina. En Hollywood, a veces el costo de defenderte a ti mismo es todo lo que has construido. Para Judy Garland, la disputa con MGM fue una batalla que no pudo ganar, excepto en los corazones de aquellos que todavía la ven como la estrella más brillante que el sistema devoró y escupió. Joan Bennett contra Walter Wanger. En una ciudad adicta al escándalo, pocas historias arruinaron carreras tanto como la explosiva disputa entre Joan Bennett y su esposo, el productor Walter Wanger. Bennett era una actriz de primera categoría, conocida por su cautivadora presencia en pantalla y su agudo ingenio. Wanger era un influyente respetado en Hollywood. Su matrimonio estaba lejos de ser perfecto, pero cuando Wanger disparó a la gente de Bennett, creyendo que los dos tenían un romance, Tinseltown tuvo un noir de la vida real que ningún guionista podría inventar. El tiroteo de 1951 fue oro para los titulares. Un esposo celoso, una hermosa estrella, un agente conocido desangrándose en un estacionamiento. La prensa se volvió loca, pintando a Bennett como una víctima trágica o una femme fatal, digna de sus propias películas. A los estudios no les importaba la verdad, solo veían una pesadilla de relaciones públicas. Bennett, que no tenía nada que ver con la violencia, de repente vio su carrera congelada. Los productores se negaron a contratarla. Los estudios la eliminaron de contratos existentes. Los rumores eran implacables. No importaba cuántas veces se defendiera, el estigma permanecía. Wanger cumplió condena y Bennett intentó un regreso, pero Hollywood siempre ha preferido un escándalo a una historia de redención. Encontró trabajo ocasional en televisión y teatro, pero los días de papeles protagónicos y estrenos en la alfombra roja habían terminado. No fue el crimen en sí lo que la arruinó. Fue la disputa y su efecto dominó, exponiendo la fragilidad de la fama y la crueldad de una industria siempre hambrienta por el próximo titular jugoso. Al final, el Hollywood de Bennett era un lugar donde un escándalo, una disputa, podían borrar una vida de éxito arduamente ganado, y para ella, el precio fue el exilio permanente de la gran pantalla que una vez dominó. Lupe Vélez contra Dolores del Río. Pongamos la escena. Es el Hollywood de los años 1930, donde los guardianes apenas tenían espacio para una belleza exótica, y mucho menos para dos mujeres que podían eclipsar a la mitad de la ciudad. Entran Lupe Vélez y Dolores del Río, apasionadas, intrépidas y ambas decididas a romper un techo de cristal que en realidad era más como acero reforzado. Podrías pensar que su herencia compartida las haría aliadas, pero en la despiadada era de los estudios, la prensa, el público e incluso sus agentes avivaron las llamas de la rivalidad hasta que se convirtió en una guerra total. Vélez, la llamada Spitfire mexicana, era pura energía salvaje y opiniones sin filtro. Sus arrebatos en el set y sus travesuras en los tabloides eran legendarios. Del Río, por otro lado, construyó su imagen sobre la refinación y una elegancia discreta y serena. La industria adoraba enfrentarlas, pintando a Vélez como la tempestad.
y Del Río como la reina de hielo. No ayudaba que los guiones y contratos a menudo parecieran pasar de una a otra. Si Vélez conseguía un papel principal, el grupo de Del Río susurraba que no era adecuada para el sonido. Si Del Río conseguía un drama de prestigio, los fans de Vélez juraban que había trampa, pero la rivalidad no era solo chisme. Los estudios alimentaban deliberadamente la rivalidad, usándola para mantener a ambas mujeres bajo control y en competencia por un número cada vez menor de papeles. Los directores, cautelosos del drama, comenzaron a elegir actrices no latinas para papeles étnicos, mientras los periodistas avivaban las llamas, preguntando a cada mujer qué pensaba de la última película de la otra. La rivalidad se convirtió en una profecía autocumplida. El momento en que Vélez o Del Río mostraban cualquier señal de dificultad o un tropiezo en taquilla, los ejecutivos del estudio se apresuraban a etiquetarlas como noticias de ayer. La amarga ironía, la negativa de Hollywood a aceptar a ambas, significó que a medida que la disputa crecía, las carreras de ambas mujeres se reducían. La vida personal de Vélez se desmoronó y Del Río huyó a Europa en busca de mejores papeles, cada una víctima de una industria que no podía manejar su talento o su orgullo. Al final, los únicos ganadores fueron los columnistas de chismes, mientras dos pioneras veían sus sueños de Hollywood reducirse a notas al pie. Charlie Chaplin contra la oficina Heise. Si alguien podía desafiar a la autoridad y salirse con la suya, era Charlie Chaplin, hasta el día en que la policía de la moralidad de Hollywood decidió convertirlo en un ejemplo. Chaplin no era solo un genio cómico. Era el tipo que reescribió las reglas, luchó contra el sistema e hizo reír al mundo mientras lo hacía. Pero después de años de presionar botones y límites, la disputa continua de Chaplin con Will Hays, el jefe de la censura de Hollywood, se convirtió en una guerra total que ni siquiera él pudo ganar. La oficina Hays, armada con su código de producción, estaba decidida a limpiar Hollywood. Chaplin redobló sus esfuerzos, llenando sus películas con comentarios sociales, insinuaciones sutiles y críticas políticas que hacían sudar a los censores. Fuera de la pantalla, se negó a seguir el juego, burlándose públicamente del código de moralidad, ignorando advertencias y llevando una vida privada que daba a los chismosos munición interminable. Hays veía a Chaplin como el enemigo público número uno y decidió derribarlo ladrillo por ladrillo. Lo que siguió fue una clase magistral en sabotaje institucional. Las películas de Chaplin enfrentaron retrasos, prohibiciones y una interminable burocracia. Los rumores circulaban sobre su peligrosa política y comportamiento inmoral, susurros que se convirtieron en investigaciones federales, exposés en tabloides y, eventualmente, un exilio total. Cuando Chaplin se fue para un estreno en Europa en 1952, los Estados Unidos, el gobierno revocó su visa de reingreso. La industria que una vez lo aclamó como un genio, ahora lo veía como radiactivo. La disputa no solo terminó con una carrera, terminó con una era. Hollywood, aterrorizado por la reacción, le dio la espalda a su rebelde más brillante, mientras la producción creativa de Chaplin se estancaba y los estudios enviaban un mensaje a cada otro ícono: sigue las reglas o serás el próximo. Chaplin eventualmente regresó décadas después, pero para entonces su guerra con la oficina Hays había cambiado Hollywood para siempre y lo dejó como un paria del pueblo que ayudó a construir. Mary Pickford contra Douglas Fairbanks. Imagina esto, la primera pareja poderosa de Hollywood, el rey y la reina del cine mudo, adorados por millones y envidiados por cada aspirante a estrella y jefe de estudio. Mary Pickford y Douglas Fairbanks parecían intocables, pero incluso los cuentos de hadas pueden volverse feos, y cuando lo hicieron, las consecuencias fueron sísmicas. Su matrimonio era más que un romance. Era un imperio empresarial con los dos fundadores de United Artists, junto a Charlie Chaplin y D.W. Griffith. Pero a medida que el amor se agrió, también lo hizo su sociedad, y su disputa se desarrolló en una escala que ningún abogado de divorcios de Hollywood podría imaginar. Comenzó como pequeñas grietas. Fairbanks, inquieto por la aventura y la compañía más joven, Pickford volviéndose más recluida y posesiva de su imperio. A finales de la década de 1920, los rumores de aventuras, celos y desaires públicos se convirtieron en material para los tabloides. Detrás de escena era aún peor. Fairbanks quería películas más grandes y audaces y más control creativo, mientras que Pickford se aferraba a las tradiciones que la hicieron una leyenda. Las discusiones se convirtieron en guerras frías, y pronto sus batallas en la sala de juntas se trasladaron a los sets de filmación y a la prensa. La ruptura de los enamorados de América no solo terminó.
Y un matrimonio dividió a United Artists en dos. Otros estudios usaron la agitación como excusa para excluirlos, negándose a financiar o distribuir sus proyectos apasionados. Pickford, una vez adorada, luchó por adaptarse a la era del sonido y se encontró aislada. Fairbanks, aún hambriento de acción, vio desvanecerse su salud y popularidad. Ambos se convirtieron en símbolos de una era pasada, su amargura y terquedad eclipsando sus logros pioneros. En una ciudad obsesionada con la imagen, la disputa Pickford-Fairbanks se convirtió en una advertencia. Incluso la realeza puede ser derrocada por el orgullo. Su separación marcó el fin de la pareja dorada del Hollywood mudo y demostró que ninguna carrera, por legendaria que sea, está a salvo de una disputa que toca demasiado cerca de casa. Orson Welles contra RKO Studios. Si alguien alguna vez pensó que el talento puro podía protegerte de la ira de Hollywood, Orson Welles les demostró que estaban equivocados. Irrumpiendo en la escena con Ciudadano Kane, una película tan buena que todavía aterroriza a los ejecutivos de los estudios, Welles era un niño prodigio, con más ideas de las que la mayoría de los estudios podían manejar. Ese fue el problema. Cuando Welles exigió libertad creativa, el corte final y participar en cada parte de la producción, RKO Studios pasó de estar encantado a estar enfurecido casi de la noche a la mañana. Después de Kane, RKO mantuvo a Welles con una correa corta. Cuando él se defendió, insistiendo en su visión para películas como The Magnificent Ambersons, el estudio tomó represalias, recortando presupuestos, tomando el control de la edición e incluso archivando proyectos terminados. El problema de Welles se volvió infame en la ciudad. Otros estudios vieron las señales y dejaron de devolverle las llamadas. Circulaban rumores sobre su ego, su terquedad y su personalidad difícil, todos alimentados por ejecutivos ansiosos por justificar su trato al llamado niño prodigio. El sabotaje fue quirúrgico. Las películas fueron recortadas sin su aporte. Su nombre fue eliminado silenciosamente de los proyectos, y pronto Welles se vio reducido a buscar trabajo en Europa, pidiendo dinero para hacer películas con un presupuesto ajustado, lejos del círculo dorado de Hollywood. Su historia se convirtió en leyenda de la industria, una advertencia de que incluso el mejor director de su generación podía ser derribado por la lenta y desgastante disputa con las personas que controlaban el dinero. El legado de Welles sobrevivió, pero su carrera en Hollywood fue una víctima del orgullo enfrentándose al poder. ¿La lección? En la Edad de Oro, el genio por sí solo nunca fue suficiente. Los estudios siempre tenían la última palabra. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir, ya no hacen estrellas como antes, solo recuerda, el viejo Hollywood creó leyendas, pero también las destruyó, a veces con una disputa que comenzó como un susurro y terminó con una carrera en llamas. ¿Qué rivalidad te sorprendió más, o crees que nos perdimos una jugosa? Deja tus pensamientos en los comentarios, suscríbete y únete a nosotros para más historias no contadas detrás de la pantalla de plata. Después de todo, en Hollywood, el drama nunca termina realmente.